Crecimiento, salud y nutrición en América Latina. Se ha dividido en dos partes, LATAM, una visión panorámica, y LATAM, procesos y desafíos. Es importante considerar la diversidad y la variabilidad de la región, tanto geográfica como étnica, como de nivel de desarrollo. Por eso vamos a ver brevemente mortalidad materna infantil, embarazo de adolescentes, mortalidad por COVID, esperanza de vida, pobreza e índice de desarrollo humano. América Latina, la población por países, por supuesto Brasil, que es el país más grande, el que tiene mayor población, seguido de México, y luego en azul claro están Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, y en color amarillo los que tienen menor población. Esta diversidad es importante porque en México, por ejemplo, más del 50% de la población vive por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. En Venezuela solamente una pequeña porción, mucuchíe, mínima. En Perú, más del 30% de la población por encima de los 3.000 metros. Y Colombia, Bolivia, Ecuador y norte de Chile y noroeste de Argentina, un alto porcentaje por encima de los 2.000 y un porcentaje menor por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. El IPP estudió las poblaciones que habitaban en las mayores alturas del mundo, los montes Himalaya y los Andes, y encontró que las causas de talla baja eran hipoxia, el frío, la baja humedad, además de la mala nutrición, que causaban retardo del crecimiento intrauterino placentario. La composición étnica de la TAM se puede ver en este mapa. El norte de América, Estados Unidos y Canadá, con un predominio de caucasoides, así como el sur de América Latina, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Pero el resto de América Latina tiene un mestizaje en mayor o menor grado, toda la región. El mestizaje en Latinoamérica es producto de la mezcla de tres grupos étnicos, indoamericanos, africanos y europeos, por inmigraciones de varios siglos. Y el mestizaje en Venezuela, que fue estudiado por Rodríguez Larralde y Castro de Guerra, mostró como un ejemplo que casi un 59% era caucasoide, de origen portugués, italiano, español, un 28% indoamericano, y mucho más bajo, no llegaba a más, ni siquiera 13% de descendientes de africanos. Por supuesto, esto varió de acuerdo al estrato social y a la región del país. Cuando se estudian las estimaciones de mestizaje a partir de la herencia biparental, también por Castro de Guerra, y se compara a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se ven las diferencias en las estimaciones caucasoides de la región, pero que siempre son mayores que a lo africano y amerindio. Y igualmente, no solamente cuando se estudian mestizos, sino cuando se estudian europeos. Es diferente cuando se estudia, por ejemplo, la Argentina. Y si comparamos a Buenos Aires con la región noroccidental de Argentina, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, que está justo al lado de Bolivia, vemos la diferencia. Caucasoides, más de 80% de descendientes de europeos, muy poco africano y mucho menos amerindio. En cambio, en la región noroccidental hay mucho más africano y amerindio. La transición demográfica en América Latina se puede definir como la evolución de las poblaciones y consiste en la disminución de la población joven y el aumento de la que envejece, debido a la disminución del índice de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, como en todas partes del mundo. Se conoce con el nombre de bono demográfico el periodo donde las personas en edad de producir superan en cantidad a las personas dependientes, que son los muy jóvenes y los adultos mayores.
La evolución de las pirámides poblacionales se ve la diferencia, la disminución de la base y el aumento del vértice, así como a la derecha está la pirámide más equilibrada, que se debe a cuando hay un gran bono demográfico. Esto existe en las poblaciones más evolucionadas, más maduras. La mortalidad materna en América Latina, Venezuela, junto con Bolivia, Nicaragua, Haití, Guyana, en este momento tienen la mortalidad materna más alta. La más baja son los países del sur, Uruguay, Argentina, Chile, también Costa Rica, México y Cuba, comparables con Canadá y Estados Unidos. Y los otros países son intermedios. Lo mismo la mortalidad infantil. Venezuela también, junto con la República Dominicana, Guatemala, Guyana, Bolivia, Haití, tienen la mortalidad infantil más alta. La más baja, de nuevo, los países del sur de América Latina, Uruguay, Argentina, pero también Chile, México, Belice, Cuba, comparables de nuevo a Estados Unidos. Y los otros intermedios. El embarazo adolescente, que es un gran problema en América Latina. Es muy alta en Venezuela de nuevo, junto con Nicaragua, Panamá, Ecuador, Honduras, Guyana y Dominicana. Y es baja en los países del sur, como Chile, como Uruguay, pero también en Cuba, en Costa Rica, en Perú, en México. Y hay muchos países que son intermedios. La mortalidad por COVID no obedece a ninguna ley en absoluto. Encontramos países en que está altísima, países muy poco desarrollados y países también muy desarrollados, así como Estados Unidos y Argentina, inclusive México. Y bajo en países poco desarrollados como países centroamericanos, como El Salvador, como Nicaragua, porque obedece a muchos factores. La esperanza de vida al nacer es muy importante y considerada por muchos como un indicador resumen. Es baja en países como Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Bolivia, Guyana y especialmente Haití. Y alta, de nuevo, con países del sur, con Panamá, también en Panamá, Cuba, Costa Rica, comparables a Puerto Rico y Estados Unidos, e intermedia en el resto de los países. La pobreza es alta en Venezuela de nuevo, junto con países centroamericanos y Haití, y baja en los países del sur como Argentina, Uruguay y Chile. Esto está muy en relación con el índice de desarrollo humano, que está construido no solamente con la esperanza de vida y con el PIB, o sea, con el ingreso per cápita, sino también con el nivel educacional. Y aquí sí vemos que el más bajo de todo es Haití, que intermedios son países de Centroamérica, que es alto en Cuba, México, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Dominicana, Paraguay, Bolivia y Venezuela, y muy alto en Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y Costa Rica. La transición epidemiológica de toda la región, no tenemos los datos en este momento, pero sí podemos decir que con seguridad sigue el mismo esquema que ha seguido en Venezuela. Aquí tenemos, por ejemplo, en la época de los 40, la primera causa de muerte era diarrea y enteritis, la segunda tuberculosis pulmonar y la tercera paludismo. Y la cuarta causa de muerte era enfermedades del corazón. Pero desde el año 2000, la primera causa de muerte en Venezuela, así como en casi todos los países de la región, son enfermedades del corazón, seguido por el cáncer, y la diabetes mellitus comienza en 2007 a aparecer como la tercera causa de muerte. Todas enfermedades de países desarrollados. Hemos dividido los procesos y desafíos de la región en crecimiento en la región y en los primeros 1000 días de vida y la transición alimentaria y doble carga nutricional, que son los grandes problemas de la región latinoamericana. La talla adulta, con fuente
de la Red Científica de Salud, que colabora con la OMS, con la OMS, muestra que los hombres más altos de la región son los argentinos, mientras que las mujeres más altas de la región son los uruguayos. Pero en general, en el cono sur de nuevo, Chile, inclusive Paraguay, que es un país menos desarrollado que Argentina y Uruguay, están los hombres y mujeres más altos de la región. Pero también Venezuela, Colombia, México, tiene alturas consideradas altas en el mundo, no altísimas, pero altas en el mundo, y las mujeres también. Sin embargo, cuando se estudian las encuestas nacionales de crecimiento, las correspondientes a Argentina, Cuba y Venezuela se realizaron en las décadas de los 70 y los 80, incluyendo a todas las regiones de los países, tanto urbanas como rurales. La encuesta de Colombia se realizó en 2015 en niños y adolescentes de estrato medio y alto urbanos, nada más. La encuesta de Ecuador se realizó desde 1999 hasta el 2012. La encuesta de Perú se realizó entre 2009 a 2011 en niños y adolescentes de las zonas costeras y amazónicas, pero también incluyó a los que crecieron en grandes alturas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Así que vemos que no son totalmente comparables. Sin embargo, es importante hacer un breve análisis. Aquí tenemos en negro la media de la OMS. Esta es la referencia mundial que deben tomar en cuenta todos los países, porque es así como la meta, en negro. Y por debajo se encuentran todos los países de la región. Todos, inclusive Argentina, durante todo el crecimiento, están por debajo de la OMS. Algunos en forma, las diferencias son significativas y otras son no significativas, pero todas son más bajas. Encontramos un gradiente, sin embargo, que es Argentina, Colombia, recordemos que en Colombia son los niños urbanos y de clase media y alta. Luego Venezuela y Cuba siempre son similares como todos los países de la región caribeña. ¿Y quiénes son los más bajos? Ecuador y Perú. Siempre son los más bajos Ecuador y Perú, debido básicamente a las etnias que son distintas. Cuando se compara el percentil 50 del índice de masa corporal, que es el indicador que se utiliza para diagnosticar obesidad o para diagnosticar desnutrición en el mundo entero, se encuentra una gran diversidad. De nuevo en negro está la OMS, que es la referencia mundial internacional, y encontramos muy por encima a los argentinos, con un gran sobrepeso durante todo el crecimiento. Pero más arriba aún están Ecuador y Perú, pero por distintas razones. ¿Por qué? Por un mestizaje, por razones étnicas. Se encuentran el índice de masa corporal en Perú y Ecuador por encima de la referencia mundial. Y, en cambio, Venezuela y Colombia y Cuba se encuentran siempre por debajo. Al principio del crecimiento pueden encontrarse por arriba, pero siempre están por debajo de la referencia mundial, tanto Venezuela como Colombia. Tal vez a la larga esto sea una ventaja poblacional. Los primeros 1000 días de vida. Este es un concepto nuevo, muy importante, y hemos enfocado las brechas que existen en la región y también las iniciativas. Las brechas son muy altas. Las brechas son, por ejemplo, malnutrición, tanto en la mujer fértil como en la embarazada, inadecuado control del embarazo, que es típico en América Latina, con un promedio apenas de 4 controles, cuando mucho, algunas ni siquiera van a control y llegan al parto sin ir a ningún control. El embarazo de adolescentes, que es muy alto, la baja estatura de la madre, que es corriente en muchos países latinoamericanos, la prematuridad, que es mayor al 12%, el peso y talla baja gestacional, que llega a un 10%, y por encima de todo, la baja prevalencia de la lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad.
que es apenas por encima del 30% en América Latina. O sea que tiene muchas brechas y muchos problemas en los primeros 1000 días de vida. ¿Y cuáles son las iniciativas? Aquí tenemos muchas banderas y hemos dividido esto en políticas de atención prenatal, suplementación nutricional, atención a la embarazada por factores de riesgo, el manual operativo de la modalidad 1000 días de vida que existe en algunos países, la atención integral del niño desde el embarazo hasta los 2 años, protección de la lactancia materna, que es bastante corriente, como ustedes pueden ver en Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba y Colombia, y muy especialmente, y aquí me voy a detener, en educación y capacitación de los 1000 días de vida, que únicamente Venezuela, Colombia, Guatemala y Cuba tienen unos manuales, vamos a llamarlos así, para que sigan los médicos que atienden los primeros 1000 días de vida. En Venezuela, con gran orgullo, tenemos el consenso sobre nutrición en los primeros 1000 días de vida, que fue publicado en 2020 en Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría, donde se ve programación metabólica, evaluación nutricional de la embarazada, crecimiento y desarrollo prenatal y postnatal, lactancia humana y alimentación complementaria, etcétera, etcétera. La transición alimentaria y nutricional. ¿Qué es? Es la sustitución de la dieta tradicional por alimentos procesados, altos en grasas saturadas, azúcares y bajos en vitaminas y minerales. Los excesos y las deficiencias son conocidos creo que por todos. Hay personas que lo llaman los excesos comida chatarra, pero no es exactamente comida chatarra, es comida mal balanceada. Barry Popkin, en 1993, basado en la transición demográfica de Thompson y Caldwell, y en la teoría epidemiológica de Omran, propuso el término, considerando las modificaciones en la dieta y la disminución del gasto energético, resultado de la urbanización. ¿Pero por qué se produce esto? Claro, por mayor facilidad de adquirir comida, por mayor consumo fuera del hogar, pero lo más importante es mayor sedentarismo en ciudades con un urbanismo anárquico y menor tiempo de la mujer que trabaja para cocinar. Hay dos tipos de TAM. Los países occidentales de alto ingreso tienen un cambio gradual, los países de bajo y moderado ingreso tienen un cambio acelerado, y aparece el sobrepeso y bajo peso, llamada la doble carga nutricional. Lo importante es que la TAM ha ocurrido en América Latina en distintos momentos y a diferentes velocidades, trayendo una heterogeneidad regional. Por ejemplo, Chile y Cuba están en plena post-transición desde hace años. Antes de entrar a hablar de la doble carga, quisiera hablar que las inequidades y contrastes en 4 países andinos, que fue muy bien presentado por Larrea y Freire, no depende solamente de la transición alimentaria, depende de las grandes diferencias que hay. Por ejemplo, hay 21% de talla baja. ¿Pero por qué se debe? Se debe a las etnias indígenas, se debe a que habitan en las grandes alturas, como dijimos anteriormente, también al nivel socioeconómico bajo. En cambio, Colombia, comparado con Ecuador, Perú y Bolivia, hay muchos menos inequidades y contrastes. Colombia se parece mucho más a Venezuela. La doble carga la estudiamos en 3 diferentes niveles. Nivel individual, por ejemplo, una mujer con sobrepeso y anemia. Nivel del hogar, una madre con sobrepeso y un niño desnutrido. Y nivel poblacional. La doble carga nutricional en América Latina, en un simposio satélite presentado en Granada, presentaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Y se publicó en American Journal of Clinical Nutrition. La talla baja fue máxima en Guatemala, alcanzando casi 50%, seguida de Ecuador, y la menor en Chile, prácticamente no existe, 2%. Sin embargo, el sobrepeso mayor es en Chile, Uruguay y México. Grandes problemas. La madre con sobrepeso y niño desnutrido, aunque no resultó estadísticamente relacionado, es muy frecuente en la región, así como el sobrepeso en las mujeres, el cual puede llegar a 80% en algunos países.
Rivera en el 2015 propone la necesidad de políticas y programas para combatir las diferentes formas de malnutrición en forma simultánea. El segundo simposio satélite, Malnutrición en todas sus formas, en Buenos Aires, analizó los resultados de 10 países latinoamericanos, encuestas nacionales, y encontró que Chile y Cuba estaban en posttransición. En Argentina había un sobrepeso máximo en mujeres de estratos bajos y en hombres de estratos altos. Este esquema, mujeres de estratos bajos y hombres de estratos altos obesos, es muy corriente en algunos países de la región, especialmente en países bien desarrollados, como Argentina, como Brasil, como Chile. La talla baja nutricional relacionada con la baja educación llegó hasta 25% en algunos países. Y la anemia y el sobrepeso, especialmente alto en mayores de 20 años, relacionado también con el estrato más bajo. La doble carga nutricional y el síndrome metabólico es muy importante, ya que hay una manera de medirlo, la circunferencia de cintura, muy fácil, la cual debe ser inferior a los 90 centímetros en los hombres, inferior a los 80 centímetros en las mujeres. Si es igual o mayor, eso implica riesgo, ya que hay obesidad abdominal y puede estar acompañado de dislipidemia, hiperglicemia e hipertensión arterial, que es el síndrome metabólico. Y eso está muy relacionado con la inactividad física en América Latina, que es una de las más altas del mundo. Se encontró que 30% de los hombres y 42% de las mujeres son inactivas en América Latina, comenzando con Brasil, Colombia, Paraguay, Surinam, Costa Rica, Argentina, Guatemala, República Dominicana, Cuba y Bahamas, todos por encima de la media. El estudio latinoamericano de nutrición llamado ELANS se hizo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. Y se encontró, cuando se midió la actividad física por IPAC, que es un cuestionario muy reconocido en el mundo entero, que variaba muchísimo y que la actividad moderada era la regla en todos estos países. Muy pocos países practicaban una actividad vigorosa en la región. La doble carga nutricional en Venezuela, debido a la crisis humanitaria compleja de los últimos años, ha cambiado totalmente. El déficit nutricional se ha duplicado o triplicado y el sobrepeso ha disminuido. Aquí encontramos una presentación de la Fundación Bengoa, en que vemos el exceso como ha disminuido y el déficit como ha aumentado, y también unos resultados de Kania entre el 2005 y el 2016, en que se ve claramente cómo ha aumentado la desnutrición hasta 28% y el sobrepeso ha caído hasta 1%. De la misma forma, en los últimos años, estos son datos sumamente recientes, en niños y adolescentes evaluados en triaje, en Kania, datos sin publicar, se encuentra el aumento en rojo muy importante de la desnutrición y la caída del sobrepeso, y en embarazadas adolescentes y no adolescentes también, seguidas por Kania, se encuentra que son muy pocas las obesas y con sobrepeso, y muchas las desnutridas. Esto es una tragedia para cualquier país. La malnutrición hospitalaria del Hospital de Niños J.M. de los Ríos muestra cómo ha aumentado la desnutrición grave, tanto edematosa como por marasmo, y cómo disminuyó el exceso. Todo esto debido a esta gran crisis que ha habido en Venezuela. La gran diversidad geográfica, étnica y de nivel de desarrollo de la región hace que los procesos y desafíos sean considerados en conjunto y en particular. Como dice Juan Rivera, se propone la necesidad de políticas y programas para combatir las diferentes formas de malnutrición simultáneamente en la región. Agradecimientos a todas estas personas
que tomaron parte de esta presentación.